aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. La noche del 16 de julio de 1992, justo aquí un comando de Sendero Luminoso colocaría un coche bomba con más de 250 toneladas de dinamita. La calle Tarata, en la cuadra 2, sería víctima de uno de los atentados más fuertes que marcaría la capital y el corazón de Miraflores. Este atentado cobró la vida de 25 personas y dejó un saldo de más de 250 heridos. Analizando un poco los casos de aquella época, podemos ver cómo respecto a los periódicos, en el caso del diario La República, en letras bastante grandes pusieron como titular la cantidad de muertos y heridos que hubieron en ese día. Asimismo utilizan la palabra infierno para referirse a lo ocurrido, y también podemos entender que para este diario el hecho fue un suceso muy trágico y es lo que quisieron transmitir hacia sus espectadores. También tenemos otro ejemplo que es el diario El Expreso, los cuales igual al interior usan una fuente de letra bastante grande y usan la palabra terror. Podemos apreciar también el uso de una imagen que al verla puede causar una sensación de pena o dolor en su público. Ahora, otro diario nos presenta la misma noticia y una fuente parecida a la de las otras dos. En este usan palabras un poco más formales, pero dando a entender lo mismo. Ese día fue algo que impactó demasiado en la historia de Lima y creo que en realidad todos los diarios quisieron transmitir eso. Las otras dos noticias nos presentan la cantidad de familias que perdieron su hogar ese día y las desgarradoras portadas podemos verlas con imágenes de casas y edificios derrumbados. Por último, el diario El Comercio hace uso de una fuente de letra un tanto más pequeña para su titular. Esta noticia al parecer salió un poco antes que la de La República, porque aquí nos indica que hubo 13 muertos, mientras que en la otra nos indicaba que allá había 18. Maldito hijo de puta. ¡Ayuda! Sí, todavía hay gente. Buenas noches, señora Roxana. En nombre de mi compañera y yo le queremos agradecer por abrirnos la puerta de su casa la noche de hoy. ¿Cómo está? Bien, gracias por preguntar, más bien gracias a ustedes por contactarme. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece si empezamos con la pequeña entrevista? Claro que sí. Me comentó más o menos que usted vivió en Miraflores toda su vida. Así es. Y han ocurrido sucesos que han marcado la historia de este distrito. Así es. Remontando y recordando lo que sucedió, la época de terror, la época sanguinaria de los 80 a los 2000. En 1992, para ser más específicos, el 16 de julio ocurrió un atentado acá en Miraflores. Así es. El atentado de Tarata. ¿Usted cómo lo vivió? ¿En dónde estuvo? Bueno, precisamente yo en esa época estaba estudiando y no hacía mucho que había salido de la academia y caminaba justamente por todo el arco hacia el óvalo del Parque Kennedy, cuando yo he terminado de pasar, gracias a Dios, lo del Parque Kennedy, y llegando justo a mi casa sucedió lo del atentado. Como comprenderás, la impresión, ¿no? Cuando llegas, sucede, todo fue un laberinto, un loquerío, bueno, realmente fue un terror que empezamos a vivir en esa época. ¿Cuántos años más o menos tenía usted en esa época? Más o menos 24 años. Ok, sí lo vivió joven. ¿Usted recuerda haber visto en su momento las portadas de los periódicos? Claro que sí, y las noticias. Más o menos, no sé si usted recuerda, fueron más de 250 heridos y se cobró la vida de 25 personas. Usted, al ver las noticias, al ver el portada de los periódicos, ¿qué notó? ¿Qué sintió? Bueno, terror, angustia y mucha pena, porque es una zona en la que yo toda la vida he caminado, esa pasamanería que es donde colocaron los dos carros con las bombas,
he comprado ahí, o sea, conocíamos a los vendedores, los vecinos, o sea, era una zona que era de todos los días. Para profundizar un poco más, usted me contó que regresaba de su instituto. ¿Usted logró ver, acudió al lugar o no se atrevió? No, no me atreví, nosotros, o sea, lo vimos por la televisión, por las noticias, familiares, gente conocida, estuvieron ahí cerca, ayudaron, apoyaron, y bueno, yo al día siguiente recién he pasado por la zona, ¿no? Porque, o sea, era imposible también pasar por ahí, cerraron las calles, era época de toque queda, fue un poco antes de que ya entrara el toque queda vehicular, entonces realmente en ese momento no estuve ahí ni vi directamente, ¿no? Me quedé en mi casa resguardada. Como una última pregunta, ¿usted siente, en comparación de los periódicos de la época a la actual, siente que quizás son un poco más sensacionalistas a los de la época? ¿Cree usted que comparado a la época de antes a la época actual, sigue habiendo lo mismo? Quizás más, quizás menos. Bueno, sí, hay muchos periódicos que sí, efectivamente son sensacionalistas, o sea, para poner la noticia y jalar a que el público entre, lea, te pintan algo que a la hora que lees realmente el artículo no lo es, ¿no? Hablo en general, ya no solamente en el plan terrorismo, sino en general todo lo que sucede en la política en el Perú actual. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a su hogar, por compartirnos su recuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Bueno, uniendo todas las portadas, podemos llegar a la conclusión de que todas estas presentan el caso de diferentes formas. Sin embargo, todas las presentan en el mismo punto, ya que este hecho histórico fue algo muy catastrófico y no lo hacen ver de otra forma que no sea así. Este hecho dejó muchas personas lastimadas y muchos muertos también, muchas familias devastadas. Fue uno de los picos más altos del terrorismo en el Perú y los medios tuvieron un impacto muy grande porque presentaron la noticia usando palabras bastante fuertes, las cuales podrían generar en el lector un sentimiento de tristeza, ira, dolor respecto a lo sucedido. En todo momento, este hecho fue cubierto minuto a minuto por las noticias y fue de gran ayuda en su época.